A lo largo de estas semanas hemos reflexionado sobre la importancia vital de vivir dependiendo de Dios en este camino hacia la meta, porque es importante que fortalezcamos áreas espirituales en nosotros que nos ayudarán en momentos de prueba, en nuestro día a día y en cada situación que podemos enfrentar. Y depender, ¿qué significa depender? Es reconocer que necesitamos de alguien más para vivir, para avanzar o para lograr algo. Es saber que no lo podemos hacer todos solos, que necesitamos ayuda, guía, apoyo o fuerza que no tenemos por nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de depender de Dios, eso significa que confiamos en Él para todo. Nuestras decisiones, nuestras fuerzas, nuestro futuro, nuestras necesidades. Todo depende de Él. Es como cuando un niño, ¿verdad? Pequeño confía en su padre para que lo cuide, lo alimente, lo guíe y lo proteja. Así también nosotros, como hijos de Dios, confiamos plenamente en Él y sabemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros y está con nosotros siempre. Eso es depender del Señor. Y en las entregas anteriores vimos que hay enemigos que buscan debilitar esa dependencia del Señor. Algunos de ellos pues son la autosuficiencia, que nos hace creer que no necesitamos a Dios, el afán de tener el control que genera ansiedad e impide que dejemos que Dios dirija nuestras decisiones, y la impaciencia que nos lleva a adelantarnos a los tiempos de Dios. Esos son algunos, ¿verdad? Porque hay muchos más. Y también hemos hablado de cómo podemos fortalecer esa dependencia cada día a través de acciones como por ejemplo buscar al Señor todos los días, leer su palabra, rendir nuestra voluntad, reconocerlo en todos nuestros caminos y confiar en su provisión sin preocuparnos, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y hoy quiero que miremos hacia las Escrituras otra vez para ver a personajes bíblicos que vivieron dependiendo totalmente de Dios. Y a través de su ejemplo podemos descubrir cómo esa fortaleza en sus vidas era firme, porque dependieron de Dios siempre, aprendieron a depender de Él en todo momento y ante cualquier situación. La primera, vamos a hablar del ejemplo de Moisés. No avanzar sin la presencia de Dios. En Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés era un hombre de fe, sin duda alguna. Era un hombre que dependía de Dios al 100% y aprendió a lo largo de su vida que para los grandes retos y desafíos que Dios había puesto en sus manos tenía que depender completamente de Él y dejarse guiar por el Señor. Por eso no se atrevía a dar un solo paso si no era con su presencia. En medio de la misión de guiar al pueblo de Israel, Él comprendió que sin Dios no había ningún camino seguro. En medio del desierto era imposible caminar en sus propias fuerzas, y su ejemplo nos enseña a fortalecer nuestra dependencia del Señor, porque realmente no deberíamos movernos nunca por impulsos, por emociones o por sentimientos, sino por la dirección de Dios. Moisés podría haber confiado en sus decisiones, en su propia sabiduría, pero no. Él dependía de Dios para avanzar y con toda certeza dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Dependemos hasta ese punto del Señor en nuestra vida? Si el Señor no va con nosotros, tampoco damos un paso. Yo creo que es un punto para reflexionar y comenzar a fortalecer nuestra dependencia de Dios, haciendo un compromiso con el Señor. Y si Él no viene, nosotros tampoco vamos. El segundo ejemplo de la palabra, ¿verdad?, que nos habla de otro personaje es David. Él buscaba a Dios en todo. En 1 Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En uno de los momentos más oscuros de la vida de David regresa a Siclag y descubre que su ciudad había sido destruida y que sus esposas, hijos y los de sus hombres habían sido llevados cautivos. Los hombres de guerra que le acompañaban, llenos de dolor, de desesperación, incluso pensaron en apedrearlo. Pero en medio del caos, David no se dejó llevar por la angustia, ni por su experiencia como guerrero. No tomó decisiones precipitadas. La palabra dice que él se fortaleció
en Jehová su Dios, y luego dice que consultó a Dios antes de tomar cualquier decisión. Esta actitud revela una dependencia total del Señor, buscar su dirección aun cuando todo parece que estaba destruido. David no actuó por impulso ni por orgullo. Él esperó la dirección del Señor y fue esa dependencia la que marcó el rumbo correcto para la victoria que vendría después. Su ejemplo nos recuerda que depender de Dios no es debilidad, sino es una fortaleza espiritual. En cada batalla de la vida, consultar al Señor antes de actuar es una señal de madurez y confianza en Él. Y por último, pues hablar de Jesús, ¿verdad? Él dependía del Padre en todo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Jesús no actuaba por sí solo, ni hacía nada por su propia cuenta, como dice esta palabra, ¿no? Dependía del Padre 100%. Aunque era Dios mismo, Jesús vivió cada día de su vida dependiendo completamente del Padre. Había una unidad, una dependencia completa. No actuaba por su propia cuenta, no hablaba lo que él quería. El Padre moraba en él. Cada palabra, cada acción, cada milagro, cada cosa que Jesús hizo, lo hizo con el Padre que moraba en él. Él hacía las obras. O sea, el Padre moraba en él y Jesús hacía las obras. Y si Jesús, siendo hombre y siendo Dios, necesitaba del Padre y no hacía nada por su propia cuenta, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada día de nuestra vida? Jesús es nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo de dependencia. Su vida fue un reflejo completo, perfecto, de obediencia y rendición a la voluntad del Padre. Él dependía de Él en la oración, en la dirección, en la provisión, hasta el último día que vio el cumplimiento de su propósito. Así que tenemos que tener siempre la certeza en nuestros corazones que depender de Dios no es una debilidad, es una fortaleza. Es vivir conscientes de que solos no podemos, pero con el Señor sí, porque con Él todo es posible. Que cada día de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra dependencia pueda crecer hoy más que ayer, hoy menos que mañana, porque en ese caminar confiado, firme y rendido a su voluntad, vamos a alcanzar un día llegar hacia esa meta que esperamos llegar en Cristo Jesús.